Hoy tenemos de invitado al padre Olivera Ravasi y vamos a estar compartiendo esa entrevista en el día de hoy con todos ustedes. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy, como les mencioné, tenemos a un invitado muy especial. Tenemos al padre Javier Olivera Ravasi, autor, escritor, tiene también una página web en donde publica artículos y además de eso tiene varios libros sobre apologética histórica, sobre la contrarrevolución cultural. Él nos va a hablar de temas como el patriarcado, el feminismo, todos estos tabúes y cosas que se dicen incorrectamente sobre las cruzadas, sobre la Edad Media, sobre la Iglesia Católica de antaño. También nos va a hablar un poco sobre la evolución, la teoría de Darwin, todo ese tipo de cosas que se nos han dicho en las escuelas, que se nos han dicho en libros. Si son ciertas, no son ciertas, si realmente esto existe, esta manipulación histórica, y si existe, ¿verdad? Porque suena como teoría de conspiración, pero si existe, ¿por qué existe? Porque tiene que tener entonces un motivo. De todo eso vamos a estar hablando hoy. También vamos a hablar un poco de la actual crisis a nivel mundial, crisis con el coronavirus, crisis en el mundo con todo lo que es en términos moral y en términos de lo mundano. Y también vamos a estar hablando un poco también de la crisis en la iglesia, crisis de fe, crisis con los sacerdotes. Y brevemente al final vamos a hablar un poquito de la misa tridentina. Así que todo eso vamos a estar compartiendo hoy. Toda la información del padre Olivera va a estar colocada en la descripción del video. Los invito a que busquen todos esos enlaces, los visiten y se empapen de la información que él pues siempre comparte. Y en el caso del canal de YouTube también está el enlace ahí para que lo puedan visitar. También los invito a que visiten el nuestro, como siempre lo hago, conoceamavivetufe.com, que se suscriban a este canal y que lo compartan, que le dejen saber a otros que existimos. Además de eso, estamos también en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con la entrevista. Bienvenidos, amigas y amigos. Hoy tenemos una visita muy especial. Hoy tenemos al padre Javier Olivera Ravasi, ¿verdad, padre? Segundo apellido. Nos está acompañando en el día de hoy. Vamos a estar hablando varios temas muy interesantes sobre la historia, sobre la apologética histórica. Sí, vamos a tocar también el tema de la contrarrevolución cultural. Vamos a hablar de todas estas mentiras que a veces hemos crecido con ellas desde pequeños y cómo eso puede afectar nuestra fe. Y vamos a estar hablando también, yo creo, si tenemos tiempo, un poquito de lo que está sucediendo actualmente con esta epidemia, con las medidas que se quieren implementar en algunos países y cómo eso, cómo la historia en el pasado nos ha llevado hasta donde estamos en el día de hoy. Y no la historia, las mentiras que se nos han dicho de la historia. Y nada, padre, ¿cómo se encuentra? Bueno, vivo, gracias a Dios por el momento y Dios y cristiano y redimido por el Señor, así que gracias a Dios muy bien. Qué bueno. Estoy aquí en Argentina, en Buenos Aires. Hoy es sábado 16 de mayo, estamos haciendo este programa grabado. Así que bueno, aquí estamos, Luis, para servirles. Qué bueno, padre. Pues antes de que el padre se presente, le voy a pedir, padre, que nos haga una oración para poder comenzar el programa. Vamos a invocar al Espíritu Santo entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Gracias, Padre. Padre, entonces, ¿quién es el padre Oliveras? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su apostolado? ¿Quién es usted? Bueno, uno nunca sabe exactamente quién es uno, pero yo puedo explicar más o menos qué es lo que se ve desde afuera. Soy un sacerdote católico, apostólico romano. Tengo más o menos, voy a cumplir 43 años.
Y vivo en Argentina, en Buenos Aires, soy capellán de una capilla, tengo 2 sacerdotes más junto conmigo y celebramos la misa según la llamada forma extraordinaria del rito romano, eh, con permiso de Monseñor, del obispo del lugar y todo, y pertenezco a una pequeña comunidad que es misionera, se llama San Elías, donde se dedica a dos frentes importantes, a la misión en países de paganos, misiones adyentes. Hemos fundado esto hace unos años con el padre Federico Hayton, un gran amigo, y a la contrarrevolución cultural, siempre con esa visión de misionar donde Jesucristo ya hoy no es conocido, o misionar en aquellos lugares donde nunca fue evangelizado, nunca llegó todavía el evangelio. ¿Qué más puedo decir? Soy abogado. Antes de entrar al seminario estudié abogacía. Estuve a punto de casarme con una chica que también estudiaba abogacía. ¿Cómo? Y después de 5 años... Sí. Y sí, porque los curas a veces tuvimos novia antes de ser curas. Sí, gracias a Dios teníamos novia. Entonces, y con ella decidimos la vida religiosa, tanto ella como yo, después de recibirnos, de graduarnos como abogados, nos hemos comprometido con anillo de compromiso y todo. Si ustedes buscan por internet van a encontrar la historia enseguida. ¡Qué bonito! Y ingresamos a ella al convento y yo al seminario. Ella es monja hace muchos años, está en Francia. Y bueno, a mí me ha tocado siempre la parte educativa. He estado siempre o en seminarios, dando clases seminaristas, o en colegios, en escuelas, ¿no? ¿Qué más? A ver, bueno, me gradué de abogado, entré al seminario, me mandaron a estudiar a Roma, a una universidad pontificia, la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, y allí en Roma estudié parte del seminario. Yo ya había entrado con 23, 24 años al seminario, y en Roma hice un doctorado en filosofía. Me dediqué a estudiar filosofía, puntualmente a la filosofía de Santo Tomás de Aquino, ¿no? El gran Santo Tomás de Aquino. Hice una tesis sobre metafísica, un tema un poco arduo, difícil. Y después regresé, continué con mis estudios, me ordené sacerdote en el año 2008 y inmediatamente me pidieron que trabajase dando clases en el seminario y en un colegio para varones, muy bueno. Y después de unos años hice un doctorado en historia, que fue siempre mi gran pasión. Estudié la historia y puntualmente me doctoré a una universidad pública, más bien atea y esas cosas, ¿no? Con una tesis bastante interesante que es, no por mí, sino por el tema, que es sobre la contrarrevolución cristera, acerca de los cristeros mexicanos, este pueblo heroico que tiene México, que se levantó contra un gobierno masónico, dictatorial, socialista, a principios del siglo XX. Así que bueno, a partir de ahí en adelante me he dedicado siempre al trabajo de la educación. Escribí un libro en base a todo esto que se llamaba así, Que no te la cuenten, que en realidad intenta mostrar las mentiras históricas, o a desmitificar sobre todo las leyendas negras contra la Iglesia. Y después, bueno, fueron varios volúmenes y me aconsejaron, yo no quería hacerlo porque me parecía un trabajo gigantesco, pero al final lo hicimos, que agarrase el libro que había publicado, en primer lugar el tomo 1, y lo colocase en internet para que la gente pudiese acceder. Y yo me imaginaba un poco todo el trabajo que se venía después, por eso con la pereza no quería meterme. Bueno, finalmente eso se convirtió en un sitio, ¿no?, que empezó en el 2014, o ya lleva 6 años, que se llama así, que no te la cuenten.org, y que tocamos temas de apologética histórica y de lo que es lo que a mí siempre me ha apasionado, que fue la contrarrevolución cultural, ¿no? Así que bueno, más o menos eso es lo que, en resumen muy acotado, lo que se puede decir. Qué bien, padre. Sí, ya mencionó el libro. Yo no he leído todos los tomos, ya estoy terminando el primero, y me impresionado, me encanta muchísimo. Yo había leído algunos documentos, no sé si usted conoce, siempre se me olvida el nombre de él, Plinio Correa de Oliveira. Plinio Correa de Oliveira, claro. Sí, pues yo había leído el libro de él que él tiene de la contrarrevolución también. No, Revolución y Contrarrevolución. Ese hermoso. Mismo, hermoso, claro. Sí, y pues ese tema a mí me apasiona mucho porque a mí también me encanta la historia. Y es increíble todo lo que nos han mentido.
Y pues, padre, el libro, de verdad que vamos a colocar los enlaces para que las personas puedan acceder. Están en Amazon. Yo lo compré en Kindle, ¿verdad? En el caso mío, para poderlo usar la tableta y eso. Y el lenguaje es bien fácil de leer, que a veces las personas se asustan con los libros de historia. De verdad que se los recomiendo. Muy fácil de leer, se entiende, se puede leer muy rapidito, muy bueno. Excelente. Y de eso vamos a estar hablando hoy un poquito. También tiene un canal en YouTube, ¿verdad, padre? Sí, un canal de YouTube que se llama así, son las siglas, que no te la cuenten, QNTLC, que no te la cuenten, donde intento, despuntar el vicio, como decimos a veces aquí, intentar comunicar lo que a veces no se comunica, digamos, ¿no? Porque muchas veces los curas, los sacerdotes, estamos acostumbrados a hablar en las homilías y qué sé yo. Entonces yo dije, bueno, intentemos volcar también esto no solamente al ámbito meramente espiritual, estrictamente, sino a mí siempre me ha interesado relacionar el Evangelio con la vida real, digamos, de todos los días, con lo que uno recibe, con la información que no se nos quiere imponer, con esta especie de dictadura del pensamiento único que se plantea. Entonces me parece a mí, hay que predicar el Evangelio para la gente de ahora, ¿no? El que tengo al lado. Perfecto. Padre, ¿y por qué son importantes los estudios históricos? Qué buena pregunta. Bueno, porque había un gran filósofo romano, que era Cicerón, que ahí le acuñó una frase muy conocida, y que se usa mucho, que dice así, que la historia es magistra vitae, significa maestra de la vida, ¿no? Magistra vitae. La historia es maestra de la vida. ¿Y por qué? ¿En qué sentido? Porque cuando uno lo ve en la vida personal, cuando uno mira para atrás, siempre aprende del pasado, ya sea del pasado propio como del pasado ajeno. O sea, uno o experimenta en cuero propio, como se dice, o en cuero ajeno. Uh-huh. Y por eso es importantísimo para un cristiano conocer la historia de la iglesia, ¿no? Porque cuando uno mira hacia atrás y ve los aciertos o ve los errores que se sucedieron en el pasado, bueno, puede afrontar mucho mejor el presente, ¿no? Bueno, eso es importante y por lo general nosotros los católicos somos medio unos discapacitados históricos, ¿no? No tenemos noción ni conciencia del pasado de nuestra madre, que es la iglesia, ¿no? Es como análogamente el no querer interesarse por la mamá. ¿Y cómo yo no voy a interesar por quién es mi mamá? ¿Cómo era cuando era chica? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cómo vivió? ¿Cómo se educó? Algo parecido pasa con la iglesia. Es una rama del saber que está como que no se predica, como que no se narra, y a su vez es tan interesante. Y no me refiero a pasar datos y fechas y números, porque muchas veces se nos ha explicado la historia en las escuelas con el sistema enciclopedista, ese modo tonto, estúpido de dar datos y fechas y uno termina aburriéndose y que haya un hastío total, ¿no? La historia tiene que ser narrada como los antiguos la narraban, mostrando las epopeyas, los héroes, ¿no? Y también los errores para no cometer los mismos, ¿no? Por eso es tan importante la historia. Claro. ¿Y qué tiene que ver la fe con la historia? Bueno, es que no hace falta que a nosotros nos ataquen directamente la fe para que uno comience a verse dañado o comience a dudar de su propia fe. Uno puede atacar la fe por los costados, ¿no? Lo que se llaman los preámbulos de la fe. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo amo mucho a mi padre, amo mucho a mi madre, y los respeto y los obedezco y los sirvo y los ayudo, y alguien viene y me dice un día, pero ¿sabías que tu papá y tu mamá en el pasado fueron asesinos, fueron narcotraficantes, fueron ladrones, violadores? Y resulta que me cuentan esa historia. ¿Cómo va a ser mi predisposición actual respecto de mis padres cuando me narran una historia falsa respecto de ellos? Seguramente voy a ser menos dócil, menos obediente, menos caritativo, etc. Bueno, algo parecido pasa con la fe. Si nosotros nos cuesta a veces vivir los mandamientos, por ejemplo, ¿no? Los 10 mandamientos de la ley de Dios, a veces nos cuesta cumplirlos. Bueno, y alguien viene y me cuenta y me dice, pero la iglesia torturaba a la gente que pensaba distinto. La iglesia vino e impuso aquí en América, mató a todos y entonces hizo un genocidio y entonces, o la iglesia
en la Edad Media eran todos malvados, perversos, que se comían a los niños, edad oscura. Y entonces, bueno, yo, consciente o inconscientemente, voy a utilizar esa información falsa, esa historia falsificada, para justificar mi vida de pecado. O para justificar y decir, bueno, a ver, si la iglesia es así, ¿por qué voy a tener que obedecer los preceptos, los mandamientos, lo que sea? Por eso es que atacando de costado la fe, se nos puede destruir justamente eso, que es la vida del alma, ¿no? Es la primera de las virtudes teologales, ¿no? Claro. Por eso es importante conocer la historia. Padre, entonces usted está diciendo que la historia puede ser manipulada. Porque suena como conspiración, ¿verdad? Y la gente a veces cuando oyen esas palabras, conspiración, como que no quieren escuchar. No, sea por conspiración, ¿no? O sea sin conspiración, la historia puede ser manipulada. Así como nosotros podemos mentir. Entonces yo puedo decir ahora que tú tienes el cabello largo y hasta la cintura, y estoy diciendo una cosa que es falsa. y estoy mintiendo sobre la realidad, ya que una realidad evidente. Una vez que pase este tiempo, yo puedo mentir acerca del pasado también. Sea que yo me haya mentalizado para conspirar, o sea que yo no me haya mentalizado para conspirar, simplemente quiero mentir en algo concreto. Mentir es falsear la realidad, ¿no? Voluntariamente, eso es el pecado de la mentira. Voluntariamente yo digo algo contrario a lo que es, ¿no? Entonces cuando uno dice algo falso, que es sin voluntad, bueno, eso es lo falso, ¿no? Decir algo errado, simplemente. Pero cuando la historia, entonces, no solamente que puede ser manipulada, sino que de hecho en muchísimos casos es manipulada de modo permanente. Basta con leer la historia contemporánea, que es los diarios, ¿no? Lo que uno está viviendo todos los días, ¿no? Claramente que sí. Ok, y padre, ¿y nos puede mencionar en la historia? Porque obviamente, pues sí, sabemos que la Iglesia Católica hubo una era cristiana, estamos viviendo en una era post-cristiana. ¿Qué nos puede mencionar algunas de estas mentiras que se han dicho para atacar a la Iglesia y por qué? Sería de nunca acabar, pero vamos a empezar algunos ejemplos concretos y sencillos, simplemente como tópicos. Sí, ¿no? ¿Alguna vez escuchaste hablar de que los hombres vienen del mono? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno. Los hombres no vienen del mono, los hombres van al mono, que es distinto, ¿no? Es distinto. Pero bueno, esa mentira, esa falsificación, desde el punto de vista de la antropología, hoy por hoy ningún antropólogo serio la va a afirmar después del descubrimiento del famoso ADN, el patrón genético, ¿no? Donde se puede llegar perfectamente a una pareja humana, perfectamente humana, tanto como un varón y una mujer del día de hoy. Pero a fines del siglo XIX, cuando comenzaban las políticas de inmigración y de dominación de las potencias desarrolladas sobre las subdesarrolladas, comenzó todo un planteo de ciertos biólogos. Puntualmente uno de los principales fue Charles Darwin, con el tema del origen de la evolución de las especies, donde se planteaba más o menos así que el hombre provenía de un ser inferior, de un homínido, de un semi-hombre o de un semi-mono, y que iba evolucionando y desarrollándose hasta culturas superiores. ¿Y qué planteaban estos? Planteaban que, bueno, que el mono iba evolucionando en el hombre negro, y del hombre negro en el sudamericano, y el sudamericano después así en el español, y después el español la raza, el en irlandés, y finalmente en la cúspide estaba ¿quién? El inglés, porque era el inglés el que tenía entonces que dominar al resto, ¿no? Entonces era una justificación racial de las potencias entonces que querían gobernar el mundo, con un supuesto, entre comillas, eslabón perdido. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Bueno, porque si uno plantea esto, planteaba uno de los dogmas principales del cristianismo, que es el pecado original. Un mono no comete pecado original. Entonces, como se encontraba toda la política de un filósofo llamado Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Que decía que todo hombre es bueno por naturaleza, que el buen salvaje de Rousseau, y que entonces hay que dejar que el hombre sea libre como él quiera y no hay que imponerle ningún tipo de educación ni nada de esto. Bueno, el hombre salvaje, Viernes, ¿no? de Robinson Crusoe, es el hombre de la isla, el indio bueno, ¿no? Bueno, y tú que eres de Puerto Rico, si has leído alguna vez la historia de los primeros colonizadores de Santo Domingo, de Puerto Rico, cosas así, te vas a encontrar que tenías tribus que eran muy mansas, muy buenas, y otras que eran caníbales, eran tremendas.
al punto tal que cuando Colón vuelve en su segundo viaje no encuentra ninguno de los que había dejado en la isla de la Española, ¿no? Los habían matado y algunos los habían comido. Entonces, la evolución, la Edad Media, ¿no? Cuando si alguno tuvo la gracia alguna vez de viajar a Europa y dice, uy, qué lindo, hermoso, Notre Dame de París, ¿no? Qué precioso esto. La Catedral de Chartres en Francia, qué preciosura. El Alcázar de Segovia en España, ¿no? Un montón de cosas que uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si yo en la escuela había escuchado que la Edad Media era una edad oscura, de brutos, de gente bestial, ignorante, sin cultura. Resulta que ahora, cuando un turista va a Europa, va a ver el producto de esa civilización bruta. O sea, cuando uno se pone a analizar realmente con un poco de sentido común, sin demasiado conocimiento histórico, pero hoy con internet es muy fácil, se da cuenta que me han vendido un buzón, como decimos, me han metido el perro, me han engañado, ¿no? Y como el hombre está hecho para la verdad, no hay mejor cosa para una persona que descubrir la verdad. Incluso cuando uno ni siquiera es católico. Yo esto lo he experimentado en estos años, ¿no? Por gracia de Dios, y no por mérito propio, pero mucha gente se ha acercado a la vida de los sacramentos o a la práctica religiosa, gracias a Dios, por haber descubierto la verdad. Claro. Solamente la verdad hace libres. Y el error o la mentira lo esclavizan a uno. Y como nuestro Señor Jesucristo es la verdad, cuando uno descubre la verdad, casi como por un imán, uno se va yendo hacia Jesucristo. Esto al menos es una intuición lo que estoy diciendo, pero es lo que al menos Dios creo que me ha permitido ver en estos años, ¿no? La verdad libera. Entonces, uno podría poner 1000 ejemplos más: la Edad Media, la conquista de América, la Inquisición, las Cruzadas, la Revolución Francesa, 1000 ejemplos. Padre, son todos ejemplos que coloco en el libro o en el sitio que no te la cuentan. Sí. Claro. ¿Nos podría hablar un poquito de las cruzadas? Porque esa es una que, ay Dios mío, los católicos de verdad que están bien confundidos. Y piensan, no, las cruzadas, no, eso fue una época lamentable para la iglesia, oscura. ¿Qué nos dice? ¿Qué le puede decir a esos que piensan eso de las cruzadas, de los cruzados? Ahora vamos a decir simplemente un pequeño resumen. Si quieren, justamente en el canal de YouTube, yo tengo como 4 programas dedicados nada más con imágenes y todo a las cruzadas. En breve. Cuando la sociedad que en aquel tiempo, donde como decía uno de los papas, la filosofía del evangelio gobernaba los estados, lo que se llama la cristiandad, ¿no? Es decir, que todo el orden social, la cristiandad es cuando todo el orden social está empapado, embebido de el orden cristiano, ¿no? De la filosofía, entre comillas, cristiana, del cristianismo. Entonces, en algunos estados, en algunos tiempos de la historia puede haber cristianismo, pero no hay cristiandad. Por ejemplo, en la China actual, ¿no? Hay cristianismo porque hay algunos cristianos, aunque sean perseguidos o lo que sea, pero no hay cristiandad, porque el espíritu de China es un espíritu ateo, comunista, contrario justamente a la religión. Pero hubo tiempos donde hubo órdenes sociales cristianos, donde los gobernantes, los empresarios, los comerciantes, el zapatero, el verdulero, eran cristianos y se guiaban por el espíritu cristiano. Cosa que no significa que fuesen santos. Esto es importante. Bien, entonces, ¿qué fueron las cruzadas? Las cruzadas fue una guerra defensiva de un orden social cristiano ante los católicos que en tierras islámicas estaban siendo subyugados, tiranizados, invadidos. Y entonces fue una guerra para ayudar a aquellos cristianos que estaban siendo masacrados, ¿no? Así comenzó en concreto el fenómeno de las cruzadas, que fueron por lo menos en casi 200 años varias oleadas de defensa. ¿En qué consistía? En que de Europa, principalmente de Francia, de España, de Alemania, de Italia, se iba hacia los lugares de Tierra Santa, sobre todo, para defender aquellos territorios que estaban siendo ocupados por el Islam, por los musulmanes. Esto nunca se dice. O sea, porque ¿qué fueron las cruzadas para un católico promedio normal, que escuchó en la televisión, que vio una película? Bueno, que un día unos reyes locos se despertaron y fueron a matar a todos los musulmanes.
No, eso no fue así. Al contrario, un día unos jefes musulmanes locos se levantaron a matar a todos los cristianos, que fue distinto, y a ocupar sus tierras. Y por eso unos reyes cristianos de Europa, para ayudar a sus hermanos cristianos, van y muchos mueren en el camino, ¿no? Uno de ellos es, bueno, de hecho hubo hasta santos en las cruzadas. Por ejemplo, ¿sabías que San Francisco de Asís estuvo en las cruzadas? No, fíjate, no sabía eso. ¿Sabías que San Luis, por ejemplo, San Luis Rey fue cruzado? Sí, ese sí. Ajá, bueno, eso sí había escuchado. Bueno, pero mucha gente no sabe que San Francisco de Asís, por ejemplo, estuvo en las cruzadas. De hecho, es el motivo por el cual, si uno viaja a Tierra Santa, al día de hoy, todos los lugares de Tierra Santa que están en manos de la Iglesia Católica, están en manos ¿de quién? De franciscanos. ¿Y por qué? Y porque San Francisco de Asís, cuando fue a una de las cruzadas, obviamente él ya era fraile, ¿no? Pero fue y quiso convertir a un jefe musulmán, y hizo la famosa prueba de fuego, caminó sobre unos carbones ardiendo y todo, pero él estaba a favor. Justamente fue en una cruzada. No sabía que fue en las cruzadas, sí, claro. Exacto. Entonces, pero eso no fue ecumenismo, hay que aclarar, porque la gente usa eso para hablar de ecumenismo. En absoluto, no, al contrario, le dijo, vengo a predicarte, porque si sigues en esta postura, te vas a ir al infierno. Entonces, por eso lo trataron como un loco, ¿no? No lo mataron porque pensaban que estaba loco, ¿no? Conviértete, le decía al jefe de los musulmanes, ¿no? Bien, entonces, no, y tampoco hubiese sido ecumenismo, porque en realidad no se puede hacer ecumenismo con una religión que no es cristiana. En la última, ecumenismo se hace solamente con aquella gente que cree en Jesucristo, ¿no? Como Dios y Señor nuestro, aunque sea protestante, bueno, ahí sí. Lo otro sería diálogo interreligioso, pero al día de hoy todo es un caos y cualquier persona le llama de cualquier modo cualquier cosa. Yeah. Pero bueno, las cruzadas entonces fue una guerra defensiva, cosa que no significa, repito, que no hayan existido abusos, ¿no? Porque no se trata de una sociedad angélica sino una sociedad de personas. Así como tampoco decimos que no haya habido ningún tipo de abuso en la conquista y evangelización de América. Nadie va a pensar que los que vienen acá eran todos con la aureola de santo, ¿no? Tenían sus fallas como las tenemos nosotros al día de hoy. No. Pero plantear que todo fue malo, que todo fue oscuro, que todo fue negro, que todo fue malvado, eso es lo que se llama en la historia como la leyenda negra. La leyenda negra. Plantear como un manto de sombra a gestos heroicos, épicos, realmente de una enorme valentía, lo que algunos hicieron por un par de pocos ejemplos malos que hubo, ¿no? Bien, padre, y en la vida de la iglesia, por ejemplo, estamos viviendo en una época donde el modernismo está reinando ahorita mismo en la iglesia, y es muy obvio ya después de tantas décadas, tal vez hace 40, 50 años todavía había un debate. No, los modernistas no han llegado, tranquilos, son algunos cambios que se están haciendo. Pero ya en el 2020 yo creo que es muy obvio. O sea, cuando uno mira para el lado y ve la crisis que hay, ¿será parte de esto, de estas mentiras que se nos han dicho, que hemos rechazado la tradición de la iglesia porque miramos, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, miramos los tiempos medievales y pensamos, no, es que esa gente con su monarquía y sus cosas no miraban el catolicismo real? Ahora es que estamos realmente viviendo lo que el Espíritu Santo quiso, porque yo he escuchado esas cosas. ¿Qué usted diría de eso? Bueno, que uno cuando entra a la iglesia, dice Chesterton, uno no se saca el cerebro, se saca el sombrero simplemente, ¿no? Entonces uno tiene que analizar la realidad. Bueno, perfecto, vamos a conceder que hace 50 años o 50 años para atrás, 60 años para atrás, la iglesia estaba encapsulada en su pasado, oscurantista, medieval, retrógrado, fascista, todo lo que uno quiera ponerle. Perfecto. Concedamos como hipótesis, perfecto. Y que después de un cierto tiempo, después de una primavera, ¿no? Supuestamente que iba a venir a la iglesia, esto fue una cosa fenomenal, excelente, que la gente se iba a convertir, que la era del Espíritu Santo iba a llegar y que todos íbamos a ser felices y cristianos y que todo el mundo se iba a convertir a Jesucristo. Y que las iglesias iban a estar rebosantes de gente y que, bueno, perfecto, entonces, consideramos entonces como hipótesis. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué vemos hoy? Hoy vemos una tierra arrasada, desolada. Esto no lo digo yo, lo ha dicho el Papa Benedicto XVI en su momento, antes de renunciar, ¿no?
decía, por ejemplo, puntualmente respecto del Concilio Vaticano II, lo recuerdo muy bien, él dice, yo estaba en esa plaza, dice, cuando se inauguró el Concilio Vaticano II, era un joven sacerdote, y pensábamos que se venía a la primavera de la Iglesia. Estoy citando textualmente de palabras de Papa Benedicto XVI, ¿no? Creo que esto está en el comentario del Porta Fidei, el documento Porta Fidei de Benedicto XVI. Y sin embargo, en vez de una primavera, vino un invierno desolador. Es decir, la apertura, entre comillas, de la Iglesia hacia el mundo debe ser para que el mundo se convierta, ¿no? O sea, para atraerlo, para que a partir de ese imán poderoso que es la Iglesia, el mundo se convierta. O sea, uno va hacia el mundo no para mundanizarse, sino para acristianar el mundo y atraerlo. Pero la Iglesia, en algunos casos, en algunas personas de la Iglesia o en algunos jerarcas de la Iglesia, ha pensado que lo mejor era mimetizarse con el mundo, ¿no? Mundanizarse. Bueno, como la sociedad técnica va hacia adelante, como toda la modernidad va avanzando, entonces debemos quizás hacer que la Iglesia avance y se modernice y se acople a los tiempos y se amolde a los tiempos modernos, y de ese modo va perdiendo su esencia, ¿no? Y bueno, y eso es lo que ha sucedido. Entonces, incluso si uno lo quisiera plantear a modo de hipótesis, es un fracaso desolador, es un fracaso tremendo, tremendo. Por eso los primeros, me acuerdo que creo que fue Don Gerard. Don Gerard es un monje benedictino que fundó una abadía francesa tradicional, con la liturgia tradicional, después del Concilio Vaticano II en Francia, en un lugar llamado Le Barroux, ¿no? Y él decía siempre, bueno, déjennos hacer, o sea que hoy todo se permite, déjenos hacer la experiencia de la tradición. Es decir, déjenos hacer lo que se hizo siempre, a ver si la cosa cambia, ¿no? Y bueno, de hecho cambió porque se llenó de vocaciones, de monasterios, en fin. Pero sí, estamos viviendo esto. Y lo peor de todo no es que la Iglesia en sus personas, porque la Iglesia es santa en cuanto a su fundador, la Iglesia místicamente hablando, digo en sus personas, en su jerarquía, lo grave no es que se equivoque, porque equivocarse se puede equivocar cualquiera. Lo grave es que algunos se empecinen en este error y no quieran aceptar, que no quieran dar el brazo a torcer, bueno, que nos hemos equivocado, che, volvamos para atrás, o sea, no pidamos perdón a Dios, convertámonos, y lo más grave es ese empecinamiento, esa ceguera espiritual que se da, ¿no?, en aquel que no quiere ver la realidad, ¿no? O sea, bueno, y si no le gusta, bueno, peor para la realidad, como si uno dijera. Claro. Y es triste ver que dentro de la iglesia hayan ataques hacia la misma iglesia, porque una de las frases más, usted hablando del Concilio Vaticano II, yo he escuchado, es que la iglesia derrumbó los muros, por fin derrumbó los muros. Y yo siempre digo, diantre, pues por 1960 años nos fuimos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Te estás contradiciendo. Siempre me dices que la iglesia fue dirigida por el Espíritu Santo, pero me estás diciendo que después de las reformas y todo, es que realmente se derrumbaron los muros. Yo creo que esa es una de esas mentiras que nos dicen, ¿no? Sí, sobre todo porque, por empezar, el Concilio Vaticano II es más o menos como el Capital de Marx, ¿no? Nadie lo ha leído y todo el mundo opina de él, ¿no? Entonces, bueno, si uno se va a los documentos concretos del Vaticano II, puede realmente hacer una buena interpretación de los documentos conciliares. Hay algunos que van a ser más difíciles, lo consiento con esto, algunos claramente que al parecer no estarían en exacta consonancia con el resto de la doctrina. Pongámosle el documento famoso acerca de la libertad religiosa, que tuvo tantas contradicciones en su momento y con tantos problemas que tiene claramente ese documento. Pero bueno, así todo uno puede hacer un enorme esfuerzo mental, bueno, para interpretar bien algunos textos que le pueden llegar a ser dudosos. El problema está en que se pasó de eso a una especie de espíritu conciliar, vaya a saber qué sea. De esto también hablaba Juan Pablo II y Benedicto XVI, donde se le decía decir a la Iglesia o al Espíritu Santo lo que se le antojaba, o sea, cualquier barbaridad, cualquier cosa, y todo era, bueno, porque entonces el espíritu del concilio es este. Pero resulta que termina siendo una especie de dictadura de un cierto espíritu que justamente no es el Espíritu Santo, ¿no? Bueno,
Y por eso es que uno ve claramente, esto no hace falta ser un profeta ni ser un teólogo para darse cuenta, cualquier persona en su ciudad lo puede ver, que en una misma diócesis, en una misma ciudad, en un mismo país, se encuentra que va a misa a una parroquia, y resulta que el cura dice cosas muy buenas, santas, muy buenas, y celebra dignamente la misa, y etcétera, y confiesa, y resulta que va a otra parroquia, y se encuentra con que el cura dice una barbaridad, con que celebra la misa como se le ocurre y no respeta ni el misal. Y no estoy hablando de la misa en latín, la misa en español, normal, o en inglés, como sea. O dice, no, confesar no, porque Dios perdona a todos, ¿para qué? Si ya es todo lo mismo, si Dios te quiere igual, te ama, entonces Dios es amor y pura misericordia, entonces adelante. ¿Quién soy yo para juzgarte? Entonces adelante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me cambiaron el catecismo? ¿Cómo? Que hay dos. Es como si hubiera dos iglesias en una misma iglesia. Sí, exactamente. Nosotros hemos hablado de eso en el programa. Es exactamente eso. Padre, y con toda esta crisis en la familia, ahorita en el mundo, y yo sé que han pasado cosas en la historia, volviendo a la historia, por ejemplo, la famosa liberación femenina. ¿Qué me dice de eso, padre? ¿Qué cosas se nos han dicho tal vez que no son ciertas? Y bueno, que la liberación femenina en realidad fue la gran esclavización de la mujer, ¿no? Hoy por hoy la mujer tiene que hacer las mismas cosas que antes, pero encima trabajando fuera de la casa. Bueno, la han esclavizado peor todavía. Bueno, la liberación femenina o con toda esta corriente de la ola feminista, en realidad lo que termina haciendo es una avanzada cultural de lo que es el marxismo, o lo que conocemos como una nueva ola del marxismo cultural, ¿no? No solamente con el tema del feminismo, sino con el tema del movimiento pro-homosexual, etcétera. Como el marxismo busca siempre, el Marx cree, en su concepción filosófica es hegeliano, es evolucionista, cree que todo lo que viene después es mejor que lo que está antes. Necesariamente, todo lo que viene después es mejor que lo que está antes. Si una semilla se muere, entonces, bueno, tiene que morir la semilla, entonces tiene que quedarse la semilla para que nazca el árbol y después el fruto. Entonces el fruto es mejor que el árbol y el árbol mejor que la semilla. Esta es la concepción marxista de la historia. Por lo tanto, ¿cómo avanza la historia para un pensamiento marxista, hegeliano? ¿No? Por medio de esas revoluciones, de esos cracks, de esos choques. Bueno, y entonces, y si esos choques no se dan de modo espontáneo, de modo natural, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que provocarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y entonces aprovechamos las ocasiones, entonces provocamos la ruptura entre obrero y patrón. Marxismo, comunismo, socialismo de 1800, siglo XIX. Después, con el tiempo, bueno, entonces provocamos el planteo entre padres e hijos, ¿no? Entre jóvenes y viejos. Toda la revolución cultural del Mayo francés del año 68. Y ahora una nueva ola del marxismo es esta, la del homosexualismo, la del feminismo. Por eso uno le dice, pero ¿cómo? Pero los marxistas, supuestamente el Che Guevara, Fidel Castro, estaban en contra del feminismo, estaban en contra del homosexualismo. El Che Guevara se jactaba él de matar homosexuales, de dispararles él. Y ahora, ¿cómo uno ve las marchas gay, del orgullo gay, con una bandera del Che Guevara? Estamos todos locos. ¿Qué les pasó a estos tipos? ¿No? Y no, es que justamente no entendemos que es una ola más del marxismo cultural. Esto está muy bien explicado en el librito de dos argentinos. Uno de ellos tengo cierta amistad, que es Nicolás Márquez y Agustín Laje. Ellos han escrito un librito llamado El libro negro de la nueva izquierda, ¿no? Y que lo han difundido bastante por Hispanoamérica. Sí. Explican esto, que es el feminismo o estos movimientos modernos son olas de la revolución con mayúscula, de esa revolución cultural, ¿no? Que intenta, creen que hay que hacer avanzar, entonces toda ruptura, toda dialéctica hay que promoverla para que avance la historia, dicen ellos. Claro, y también es yo creo que toda esta igualdad que se está predicando hoy en día, que es un atentado contra el patriarcado, contra lo que somos los hombres, lo que somos las mujeres. ¿Por qué usted cree que hacen eso? ¿Cómo eso también afecta a la fe? ¿Por qué por qué hay esa cultura ahora de igualdad y tenemos que ser iguales? Sí, no, yo creo que la cultura de ser iguales no, hay una cultura de afeminar al hombre. El problema de fondo es que se nos está, con perdón de la palabra, ¿no? Porque se nos está como amariconando. Correcto. Se busca que el hombre sea un ser débil, o sea, un ser que en vez de ser
padre y cabeza de la familia, donde realmente es la última instancia, porque no digo que sea un santo de vuelta el papá, pero termina siendo la cabeza final de la familia. Por eso, cuando éramos chicos, los papás nos decían, los hombres no lloran, ¿no? No es que los hombres no lloran porque no tengamos sentimiento. Obviamente que a veces hay que llorar y sí, todo, pero si un niño, varón, se acostumbra, por ejemplo, a llorar, y el día de mañana que sea papá de familia y tenga un problema familiar, difícil en el trabajo, lo que sea, y el papá se quiebra toda la familia. Uh-huh. Cuando el papá se quiebra todo. Uno puede soportar que la mamá llore, pero si uno lo ve al papá llorar, o sea, se me rompió toda la estructura. Entonces, bueno, se busca esto, más que la igualdad, el abajamiento del varón, del hombre, ¿no? El hombre que está hecho para ser salvaje de corazón, ¿no? Para buscar una aventura por llevar adelante, ¿viste? Una pasión, una mujer por conquistar. Perdemos todo eso. Entonces, ¿y por qué? Y bueno, de vuelta se nos quiere, entre comillas, igualar o abajar para destruir, ¿no?, aquello que es natural, porque finalmente es una lucha contra el orden natural y al final de cuentas, lo sabemos, es una lucha contra el orden sobrenatural, ¿no? Porque también en la figura del padre, del papá, de algún modo también vemos la figura del Padre Providente que está en el cielo. Es un ataque al Padre, ¿no? Bueno, sería un poco más largo de explicar, pero más o menos es esto. Yo recomiendo un libro de un autor que es protestante en este caso, que se llama así, que es muy sencillo, muy fácil de leer, que lo leí hace un poquito tiempo y tenía ganas de comentarlo. Se llama Salvaje de Corazón. El apellido es un tal Elderje o algo así, John Elderje. Salvaje de Corazón, está disponible en internet y todo, donde cuenta un poco lo que es la destrucción de la figura del varón, del hombre, y cómo tratar de buscar de vuelta su valor primordial, digamos, ¿no? Claro, claro. Padre, y ahorita con esta crisis que tenemos ahora, yo no sé cómo están las cosas en Argentina, pero aquí en Estados Unidos no está fácil. Aquí esto es una pelea entre los 50 estados de la nación. Unos quieren abrir, otros no quieren abrir. Unos están de acuerdo con el presidente, otros no. ¿Qué nos dice de esto? Porque a mí muchas personas han abierto los ojos, uno ve cositas que están pasando y uno está viendo una imposición, unas ideas que si cualquier persona está en contra del mensaje central, entonces esa persona quiere que nosotros todos fallezcamos, él es un mal para la sociedad porque está en contra de lo que todo el mundo quiere hacer. Yo escuchaba los otros días, de por sí usted lo entrevistó al obispo Schneider, estaba leyendo un artículo de él y él hablaba un poquito de cómo totalitarismo. Gracias, padre. Se parece a lo que sucedió para el tiempo de la Unión Soviética y la persecución que hubo en aquel tiempo. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Que este fenómeno que hay ahorita de coronavirus a nivel mundial y también en la iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo con todo esto? Porque esto fue de la noche a la mañana, pareciera que fue de la noche a la mañana, pero sabemos que la historia, ¿verdad? Esto ha sido poco a poco. Sí, yo no, me parece que es difícil dar un juicio definitivo porque es todo muy reciente, ¿no? Entonces trato en eso de ser bastante cauto. Doy una opinión puramente y como toda opinión con temor a equivocarse, porque no tengo certeza. Claro que sí. Creo que hay una realidad que es existente, que realmente existe, o sea, que hay un virus que existe. Yo no sé si fue porque porque un chino se comió un murciélago o porque lo hicieron en un laboratorio. Eso la verdad que me importa poco a esta altura, pero claramente no. Hay un fenómeno existente, digamos, ¿no? Ahora, que se ha creado a partir de este fenómeno existente un intento de laboratorio de una especie de gobierno mundial donde todo el mundo rápidamente ha obedecido de modo espontáneo y inaudito. La verdad que uno dice... Ha sido increíble. Increíble. O sea, realmente si mañana llegase El Salvador, entre comillas, el Salvador del mundo, el anticristo, está todo preparado. O sea, la verdad. Sí. Pero todos los países, o sea, sacando algunas excepciones como Polonia creo que fue, o Hungría, Brasil, con todas sus fallas también, sus fallas claramente, porque acá nadie tiene la varita mágica de saber qué es lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? No sé, yo escuché al inicio al ministro de Defensa israelí que en esto los judíos son bien concretos, como son siempre,
el ministro de Defensa israelí salió diciendo, miren, acá la cosa es sencilla, vamos a tener que enfermarnos todos tenemos que contagiarnos, tenemos que inmunizarnos, y los únicos que tienen que estar en cuarentena son la gente grande, nuestros abuelos. Entre nuestros papás mayores de 60 años tendrán que estar 3-4 meses encerrados, bueno, hasta que pase esta ola, pero el único modo de pasar todo esto es que nos contagiemos y nos inmunicemos y sigamos adelante. Bueno, yo no sé si tampoco será esa la solución, la verdad que no lo sé. Lo cierto es que lo que uno ve son más que nada las consecuencias de esto. A nivel mundano, a su vez, es como pareciera una especie de juicio de los pueblos, ¿no? De que los ateos, los mundanos, estaban aferrados a todo esto y de un día para otro se me acabó todo. Como consecuencia buena, veo que muchos cristianos, muchos buenos católicos, realmente lo han aprovechado mucho para crecer en la vida interior, para crecer en la vida familiar, en las virtudes domésticas, para crecer en la vida de la austeridad, ¿no? En un mundo que no tiene todo al alcance de la mano. Bueno, nos ha obligado a todos a reflexionar sobre el sentido de la vida, al menos los que están buscando a Dios, ¿no? Porque el que ni siquiera cree en Dios, como tampoco, y ahí voy a la consecuencia mala para la iglesia, como no se ha aprovechado, como ha pasado siempre con las pestes, ¿no? No se ha aprovechado a predicar la conversión. Este es el mejor momento para predicar, bueno, conviértete y cree en el Evangelio, que es el mensaje finalmente final de nuestro Señor, ¿no? Convertirse y creer en el Evangelio, punto. Bueno, no hemos aprovechado esta oportunidad para predicar sobre las postrimerías. Muerte, claro, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Me repetía mi abuelita cuando era chico, ¿no? Y bueno, esto es lo que a ver, aprovechemos ahora, no para meterle miedo a la gente, sino porque, a ver, algún día en esta vida que tenemos de prestado se nos acaba también, ¿no? Y tenemos que salvar el alma. Entonces no se ha aprovechado. Al contrario, hemos visto ejemplos de muy buenos sacerdotes que hicieron lo posible, lo imposible para administrar sacramentos, incluso en contra de lo que le decía el gobierno, incluso a veces con alguna discusión con algún obispo también y todo, pero otros se han encerrado en sus parroquias por miedo a contagiarse y a morir. O sea, ¿cómo un cura va a tener miedo a morir? O sea, sí, ¿cómo yo voy a tener miedo? ¿Qué voy a comunicarle a un fiel si yo tengo miedo a la muerte? O sea, ¿cómo voy a predicarle la vida eterna si no procuro yo estar en gracia de Dios como sacerdote y comunicar la gracia que pasa a través mío y a pesar mío a los otros? Pero si un alma, un fiel, ve que el cura está encerrado en su parroquia, mirando Netflix, y no yendo a ver a los enfermos, no llevándole comunión, no confesando, no haciendo lo imposible como buen pastor, entonces, ¿qué le queda a un fiel? Sí. Pero bueno, como toda crisis se ve lo mejor de las personas y lo peor, ¿no? Esto es así siempre. Estoy de acuerdo, padre. Yo creo que se han quitado las máscaras o se han dejado ver. Sí. Padre, gracias por esas palabras, porque yo siempre lo digo, yo admiro a ustedes los sacerdotes. Ustedes son, si no fuera por hombres como usted, no hubiera Eucaristía en la tierra. O sea, el Señor le dio gracias a ustedes para poder celebrar el santo sacrificio de la misa. Yo no pudiera confesar mis pecados si no fuera por hombres como usted. Y todos los días, eso lo digo a las personas, independientemente del párroco que tengan, bueno o malo, hay que orar por ellos, porque no es fácil la vida de ustedes. Pero admiro que haya dicho esas palabras, porque pues yo como laico no me atrevo a decir eso, pero aquí tenemos, ¿verdad?, usted, que es sacerdote, diciendo cómo debería pensar un sacerdote. Y ojalá que muchos sacerdotes vean este video y les abra los ojos, porque pues más que nunca, ahorita en este mundo de oscuridad, necesitamos de hombres como ustedes. De verdad que sí. Yo he intentado decirle a mis amigos sacerdotes y todo, que tengo muy buenos amigos y muchos están trabajando muy bien. Digo, escúchenme, es el mejor momento para lavar la cara de la iglesia, ¿no? O sea, se nos ha acusado durante muchos años, ¿no? Y muchas veces con razón, o sea, de los abusos sexuales de curas, sobre todo abusos, como lo digo siempre yo, abusos homosexuales en su mayoría a niños o a jóvenes, ¿no? Porque esto tampoco hay que dejar de decirlo. Y muchas veces por la calle uno tenía que tragarse un insulto, lo que sea. Y bueno, uno se lo ofrece al Señor, Señor, te ofrezco esta humillación, capaz, por esta no me la merezco, por muchas otras que no conoce la gente me las merezco todas, muchísimas me merezco. Pero bueno, este es el mejor momento para lavar la cara de la iglesia.
O sea, para lavar el rostro y para mostrarle que, bueno, que el cura está realmente, ¿no? Se nos habla muchas veces del pueblo de Dios, del pueblo y de olor a oveja. Bueno, y ahora y cuando hay que salir a estar con las ovejas, no metemos en la... ¿Cómo la cosa? No. Pero bueno, sí, creo que y es una oportunidad que se ha desaprovechado, porque se podría haber hecho muchísimo y lamentablemente, bueno, también uno entiende que algunos tienen miedo, que no todos tienen el mismo temperamento y el mismo modo de ser, y que el miedo muchas veces paraliza, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, es como que los laicos, yo digo, esto lo que he escuchado de muchos laicos, se han visto como un poco desamparados en muchos casos. Claro que sí. No es que ustedes son nuestros padres. La palabra lo dice, padre. Sí. No queremos andar como huérfanos. Necesitamos de sacerdotes, de hombres santos y de obispos que tengan la valentía, ¿verdad? De darse cuenta que, ¿verdad? Que lo sobrenatural va por encima de lo natural. Que no podemos sacrificar eso, a pesar de la enfermedad que haya, la pandemia, lo que sea. Sí. Padre, yo sé que usted celebra misa tridentina o el rito extraordinario, como le llaman ahora. Y yo no quiero ponerlo tampoco en una posición aquí difícil. Le voy a hacer una pregunta, pero es que quiero saber qué opina. En algunos lugares en el mundo se está imponiendo la comunión en la mano. Imponiendo. Aquí en mi diócesis en Orlando, yo tengo la bendición de que mi parroquia pertenece a un obispo que no es de aquí de Florida. No tengo ese problema. Puedo recibir la Santa Comunión, la Eucaristía en la boca y de rodillas. Y voy a una parroquia que hacen también misa tridentina y el rito, pues, ¿verdad? Tiene que ser en la boca y de rodillas. Son dos preguntas. Primero, ¿qué opina de eso? ¿Qué opina de esa imposición por parte de algunos obispos? Y segundo, ¿qué podríamos hacer los laicos que no queremos caer en ese pecado de recibir al Señor en la mano? Bien, entendido. En primer lugar, la imposición de un obispo, así sea del Papa, ¿no? De la comunión en la mano es una imposición anticanónica, es decir, ilícita, que va contra las leyes de la Iglesia y contra el derecho de un fiel. Yo esto lo he dejado escrito, lo pueden buscar en mi sitio que no te la cuente, sobre la comunión en la mano, están todos los cánones marcados. No se puede imponer la comunión en la mano. La comunión en la mano es una excepción que se dio a partir de la década de 70 más o menos, en aquellos países inicialmente de mucha tradición protestante, donde los curas ya habían comenzado con esa práctica ilícita, y entonces lo que se hizo en su momento fue blanquear de alguna manera una cuestión que de hecho se venía haciendo. Y se permitía en algunas diócesis donde esa práctica ya estaba muy arraigada, bueno, se permitía como una excepción, ¿no? Si el obispo así lo quería, dar como excepción la comunión en la mano a aquellas personas que lo pidiesen adecuadamente. Ok, muy bien. Con el tiempo, como pasa siempre, estas excepciones y estas notas al pie de página terminan siendo reglas y terminan siendo una imposición, ¿no? Bueno, entonces, en primer lugar, es algo ilícito, ¿no? No lo puede hacer, no lo podría hacer. Uno me dirá, bueno, padre, pero me ha pasado en la parroquia. Si el cura mío me dijo que no me da la comunión si no es en la mano. Bueno, perfecto. Lo que hay que decirle a ese cura, como uno es fiel, uno es laico, es agarrarlo aparte y explicarle con buenos modos, y si se puede con buenos modos, que eso va contra el derecho canónico y que uno lo va a denunciar, ¿no? A la Congregación para el Clero y para la doctrina de los sacramentos, en primer lugar. Okay. O sea, número uno, y hay que hacerlo porque es un derecho del fiel. Primero lo denuncia ante el obispo y después, si el obispo tampoco da la importancia, a Roma. Que a Roma es lenta, pero los reclamos van llegando. En todos los papados que existan, todos los mejores o los peores, los reclamos van asentándose. Entonces, eso es ilícito, entonces, primera cosa. En segundo lugar, ¿qué hacer si me imponen esto a mí? Bueno, ahí yo tengo dos opciones, ¿no? Una opción, como yo no estoy obligado a comulgar en cada misa, yo estoy obligado a comulgar al menos una vez al año. Como dice el precepto, comulgar y confesar al menos una vez al año en Pascua, Resurrección o en peligro de muerte. Uno dirá, bueno, pero padre, yo quiero comulgar, yo estoy en gracia de Dios, quiero recibir el sacramento, nuestro Señor Jesucristo se me entregó, no para que yo lo vea nada más que en la misa, sino para que lo comulgue. Bien, pero no me lo están dando, ¿no? Bueno, buscaré una parroquia donde me lo den. Y si no, y sin ningún lugar, bueno, yo, capaz que a alguno no le gusta esta solución que voy a dar, pero yo se la tomé a Monseñor Schneider del sábado pasado, que me pareció importante lo que dijo. Él dijo que en algunos momentos de la iglesia la gente llegaba, como nada que no esté consagrado puede tocar lo sagrado, esto lo sabemos, llevaba un pequeño corporal, un pequeño paño, ¿no?
Y cuando llegaba el momento de la comunión, no hacía que el cura colocase la hostia sobre la mano estrictamente, sino sobre un pequeño paño. Y uno tomaba, como le daba, de esa manera. Uno dirá, bueno, es una solución medio... y sí, es una solución de esa manera. Y si no, que busquen una buena misa, sea Novus Ordo o misa tridentina o tradicional, que de esa manera están más resguardados. Pero volvemos al principio. Es algo ilícito, es algo incorrecto, es algo que va contra la ley y contra el derecho del mismo fiel el querer imponer la comunión en la mano, incluso en tiempo de una pandemia. Claro. Yo he visto famosos cuadros de la peste famosa que hubo en Marsella, que había, de hecho, para dar la comunión incluso en la boca, gente que ya estaba apestada, o sea, no a potenciales apestados como se da acá, porque acá somos todos... Acá se nos trata a todos como si fuéramos todos enfermos, entonces por las dudas no. Bueno, se le agarraba una especie de garfios así y se le daba la comunión en la boca con una especie de no sé cómo se llama, por no importa. Como unas pinzas, unas tenazas. Unas tenazas largas, exactamente. Y el caso de San Carlos Borromeo, era una peste famosa también en el norte de Italia, se hacía llevar, cuando llevaba el Santísimo, pongámosle que este fuese el copón y ya estaba por dar la comunión, ¿no? Iba un monaguillo con una vela al lado, ¿no? Una vela al lado. Entonces, antes de dar la comunión, pasaba los dedos sobre la vela como para quemar cualquier tipo de germen y seguir dando la comunión, ¿no? Bueno, en fin, cosas que uno ve en la historia de la liturgia. Pero sí, son esas cosas que en realidad, a ver, digámoslo con sinceridad, en muchos casos es porque la falta de reverencia del sacerdote, uno se da cuenta cuando celebra, implica también una falta de fe de fondo, ¿no? Por aquello que lex orandi, lex credendi. Así como uno reza, es así como uno realmente cree. Entonces hay una crisis muy grande y esto creo que hay que ser bien sinceros y no mentirse a uno mismo de por qué está pasando esto. Claro. Padre, y para terminar, porque sé que nos hemos extendido, la última pregunta, aprovechando que estamos hablando de la liturgia. Sabemos que en el mundo entero no se celebra la misa tridentina en todos lados. Hay lugares que es difícil, pero sí hay lugares, yo diría que hay bastantes lugares en el mundo que sí la hay. Lo que sucede es que a veces yo tengo que viajar 1 hora todos los domingos para llegar a mi parroquia, y cuando voy los viernes al otro lugar que queda más cerca de mi trabajo, viajo 1 hora y 15 minutos. Yo sé de personas que viajan 2 horas. Para buscar un buen lugar donde realmente se adore al Señor como se merece. ¿Qué usted le puede decir a las personas que no se han decidido, que saben que hay un lugar donde se celebra misa tridentina en comunión con Roma y todo, o sea, un lugar bien, y no se deciden, como que les da lo mismo, no ven la diferencia? Hay personas que piensan que es el latín nada más. Yo siempre trato de explicarles que no, que son bien distintas, no son iguales, pero las personas piensan que es simplemente el lenguaje. ¿Qué cosas nos podría decir para tal vez convencer a esos que nos escuchan, que saben de un lugar pero todavía no se han decidido, para que se decidan a ir a visitar uno de estos lugares? Bueno, en esto como cualquier cosa buena, digamos, ¿no? Porque no hay que probar todo, ¿no? Para darse cuenta que algo es bueno o es malo. Si yo sé que algo es malo, no hace falta probarlo. Pero como cualquier cosa buena, lo mejor que uno puede hacer es invitarlo que haga la prueba, o sea, que haga la experiencia de ir a una misa tradicional, de una misa tridentina, y que vea lo que es el cuidado de la liturgia, los silencios, el respeto por la Eucaristía, que vea que no es ninguna cosa oculta, ni esotérica, ni troglodita, ni fascista, ni como muchas veces, porque nos ha metido en la cabeza eso, o sea, que gente anormal, que gente que no es alegre, que todo es triste, que todo es el infierno, que todo... No, o sea, hay un montón de preconceptos que mucha gente tiene, porque, bueno, lo han influenciado, le han metido eso en la cabeza, ¿no? Pero realmente lo único que yo puedo decirles es que hagan el intento, que salgan del closet progre que quizás lo han metido en un momento, y que, bueno, digan, a ver, vamos a ver cómo es. Malo no es porque está permitido por la Iglesia, se celebró durante siglos, ¿no? Es la misa de nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no? Del Padre Pío, ¿no? El Padre Pío, digo por las dudas, pidió en su momento, cuando fue la reforma litúrgica, seguir celebrando la misa tradicional y no comenzar a celebrar la misa que se había colocado con la reforma litúrgica.
San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, pidió lo mismo. O sea, pidió continuar con esa misa y no celebrar la misa anterior. Entonces, algo debe haber. Entonces, bueno, yo lo que invito es que hagan la experiencia de la tradición, ¿no? Así como hacemos experiencia de un montón de cosas, hagan la experiencia de la tradición. Vayan a una misa tridentina, vean cómo es. Y si, bueno, si no les parece, no les gusta, no les llama, bueno, cada uno tiene su modo también de su sensibilidad litúrgica, como quieran llamarlo, ¿no? Claro, padre. Padre, gracias por aceptar la invitación una vez más. Vamos a colocar en la descripción de este programa todos los enlaces del padre, el blog, el canal en YouTube, los enlaces de sus libros. De verdad que los invito a que visiten el blog de él. Algo que nosotros mencionamos aquí muchísimo, ahorita en estos tiempos de crisis, tenemos que ser muy cuidadosos a quienes donamos, a quienes damos donaciones. Tenemos que apoyar a la iglesia, sí, pero también tenemos que apoyar apostolados y ministerios. Y creo que el de usted es uno que deberían considerar. Y ir ahí, hacer una donación, apoyar al padre, porque necesitamos hombres valientes como usted, de verdad. Y pues le doy gracias a Dios que lo encontré, padre. Bendito sea Dios y que el Señor de verdad lo bendiga, lo proteja, lo cuide, que las cosas ojalá mejoren allá en Argentina. Y nada, padre, ojalá podamos vernos de nuevo. ¿Cómo no? Desde ya, si quieren les doy la bendición. Hacemos una oración para terminar. Sí, eso le iba a pedir también, ¿no? Muy bien. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios bendiga nuestros países, nuestras familias, nuestros apostolados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, bueno, Padre. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Padre.